Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Un Juego de Dos hoy especial, ya saben ustedes, no es lunes, es martes, no vamos a ir tampoco 2 horas, vamos a ir una, vamos a la misma hora, vamos a las 10 de la noche. Próximo lunes ya vamos a recuperar el horario habitual y el día habitual por parte de Juego de Dos. Como vamos una hora, lo que vamos a hacer es recortar, evidentemente, las secciones del programa, es decir, hoy no vamos a tener, por ejemplo, la presencia de don Eduardo Barredo el Gemelu, la jornada del Geme, no vamos a tener tampoco a Miguel Ángel Pino analizándonos los rivales tanto del Sporting como del Real Oviedo, tampoco nos acompaña hoy nuestro árbitro. Vamos a dejar por un lado también la tertulia de aficionados y nos vamos a ir a la tertulia de profesionales, entendiendo por profesionales aquellos que en un momento dado siguen desarrollando la faceta dentro del mundo del fútbol o que han estado muy ligados, o en una palabra que han en un momento dado tenido remuneración o que han cobrado en el mundo del fútbol. Van a haber 2 personas por parte del Sporting. Por un lado va a estar la persona que está habitualmente con nosotros, que lleva la información de esa Asturias en el Sporting, que es Juan. Vamos a tener al entrenador del Ceares, a Nacho, y por parte del Real Oviedo vamos a tener un contertulio habitual como es Pablo Sánchez, que colabora con la cadena SER y también con nosotros, y un exfutbolista del Real Oviedo como es Carlos. Damos paso a ello y empezamos con la tertulia profesional. Tiempo de tertulia, tiempo de Juego de Dos en un día excepcional, ya lo saben ustedes, de martes, tertulia profesional. Les presento a los invitados. Ya saben ustedes que siempre que el Sporting está delante va el Sporting, si es el Real Oviedo el que va adelante le toca presentar primero al Real Oviedo. Invitados del Sporting, Juan, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Nacho, entrenador del Ceares, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Por parte del Real Oviedo, Luis Carlos, muy buenas noches y bienvenido. Hola, Carlos, muy buenas. Es futbolista del Real Oviedo. Y un contertulio habitual, Pablo Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Y colaborador habitual de este programa y también de la cadena SER. Entramos con los partidos del otro día, entramos haciendo un breve comentario de la marcha de los equipos. Juan, un comentario de la marcha del Sporting. La marcha del Sporting es una marcha decadente, ¿no? En las últimas semanas, de las últimas 4 jornadas, el Sporting ha ganado un partido. El que ganó en el Molinón pidiendo la hora contra el Lorca, empató contra el Oviedo, y las derrotas un poco sonrojantes incluso en Soria contra el Numancia y la de este domingo en Pamplona, donde si no es por Mariño nos meten 5. O sea, yo creo que tiene que tomar nota Paco Herrera ya muy seriamente, hablar muy enérgicamente incluso con los jugadores, porque no sé si fue falta de actitud, falta de fútbol, falta de ideas futbolísticas. No sé si es culpa de los jugadores, el entrenador o del rival, pero lo cierto es que el Sporting no puede ir dando la imagen que lleva dando en los últimos partidos, sobre todo lejos del Molinón. Nacho, los 7 primeros partidos del Sporting, ¿cómo está siendo el equipo? Sin entrar a valorar lo visto en la tarde del domingo. Sí, realmente estamos más preocupados de lo que nos ocurre al Ceares que del Sporting en sí. No obstante, los últimos 3-4 partidos, incluido el de Copa, que sí que les pude ver, quizás no dieron la mejor versión. Cierto es que apenas van, no sé si 7 jornadas. Sí, sí. Exactamente igual que si fueses líder y ganando todos los partidos 3-0 no podrías lanzar las campanas al vuelo, ni muchísimo menos hay que ser pesimistas por hacer un par de partidos malos o por no haber encontrado aún la dinámica, ¿sabes? En ese aspecto creo que tanto el Real Oviedo con Anquela como el Sporting con Paco Herrera tienen muchísima suerte, son entrenadores muy autocríticos. Incluso se nota en las ruedas de prensa que no tienen temor a lanzarse dados a sí mismos. Y creo que a la larga va a ser muy positivo. Luis Carlos, analizamos la temporada del Real Oviedo, esos 7 primeros partidos. Bueno, a diferencia de la pasada temporada, yo creo que la gente, aunque el equipo todavía no haya alcanzado el nivel que se le espera, como es lógico, en 7 jornadas no te da tiempo, con tanta gente nueva y con tanto entrenador, tantos jugadores, yo sí creo que hay una ilusión mayor tanto en el club como en la afición y en que las cosas se pueden hacer mejor. Yo simplemente ya de momento me conformo con lo que ves transmitir desde el banquillo, la intensidad que transmite el entrenador, la actitud. Yo
con eso ya me conformo. El equipo, pues lógicamente está jugando a rachas, a ratos, tiene ratos buenos con otros menos buenos, que todavía no tiene continuidad, pero bueno, decía muy bien Nacho, estamos empezando. 7 jornadas no son nada y sobre todo cuando requiere un cambio tan grande como eso, tener 14 jugadores nuevos o 15, cambiar al entrenador, bueno, yo creo que hay que darle tiempo. Pablo. 7 jornadas marcadas yo creo que en el Oviedo por las lesiones, son muchos los integrantes que están en la enfermería. Al principio no parecía nada preocupante porque los resultados iban saliendo, pero ahora cuando ya se van sucediendo los partidos el cansancio hace mella, evidentemente, y que lleves 3 partidos con la misma convocatoria, con 18 jugadores, eso ya pues está viéndose como pues, muchos son los fijos, el caso de Folk, ayer descansó Rocha. Veremos para el fin de semana y sobre todo para la semana que viene, que son 3 partidos en una semana, tanto del Sporting como del Oviedo, pero es eso, yo creo que marcado por las lesiones en el juego. Los 2 últimos partidos quizás sí que ensombrecieron un poco la buena imagen de las primeras semanas, son solo 2 victorias del Oviedo y ayer la verdad que ya habrá tiempo, me imagino, para centrarnos en el partido de ayer, así que lo hablamos más adelante, pero eso, en estas primeras 7 semanas hay ilusión, pero con estos 2 últimos resultados que no son victoria, pues ojo que se puede empezar a resquebrajar un poco esa confianza que había en el equipo. Juan, si hay alguien que me vuelva loco es la clasificación. Sí, estábamos mirándola y... Tan pronto estáis el primero, como estáis el sexto, estáis... Octavos, primeros, ahora sextos, sí. Es lo que tiene, que del líder el Numancia con 14 puntos al... Pero quien más está saltando ahí en esa clasificación sí. es el Sporting, ¿no? Sí, por esa igualdad que hay entre todos los equipos de la zona alta, ¿no? Solo 3 puntos entre el primero y el noveno, que en este caso es la Cultural Leonesa, indica que pasas de ser líder a quedarte casi fuera, como estuvo el Sporting unos minutos ayer, cuando iba ganando el Oviedo 2-0, estaba fuera del playoff. Pero lo cierto es que es algo, nada, no hay que fijarse tampoco en ello, porque lo mismo el Numancia la semana que viene se pone octavo, noveno y al revés, ¿no? Lo que es más preocupante que la clasificación es el juego y la dinámica del equipo. Nacho Cabo, que es entrenador, lo sabrá mejor, podrá analizárnoslo mejor, cómo juega el Sporting, sobre todo fuera de casa, qué le pasa, por qué es tan plano en el juego. Y eso es lo que más preocupa a la gente, que no domina los partidos, que parece un equipo pequeño en manos de un equipo grande cuando va a Pamplona, cuando va a Soria, que gana en casa y pide la hora contra el Lorca, que pide la hora también contra el Oviedo en el derbi después de una buena primera parte. No está funcionando. Ahí la pedimos todos. Bueno, o sea, la pidió el Sporting y seguramente también la pidió. Bueno, nos conformábamos con el sí, al final empate a puntos. No hacíamos daño. Todos medio, unos más contentos que otros, pero podía haber sido peor el tema. Pero es que es mala línea, es lo preocupante. Línea de Nacho, te preguntaba Juan, el juego del Sporting. El juego del Sporting, como anticipamos, deja dudas. Las mismas que le deja a Paco Herrera, que él mismo ha dicho que aún no ha dado con la tecla. En el caso del último evento en Pamplona, quizás buscó un juego posicional en el terreno de juego menos difícil, más difícil y menos apropiado, quizás, debido al consabido pressing de Osasuna cuando juega como local. Ese desarrollo de juego vertical que buscó el Sporting facilitó en cierto modo el pressing de Osasuna en primeros 20 minutos, incluso se fue con creo que 5 o 6 ocasiones manifiestas al descanso y después fue una losa demasiado importante para la segunda mitad, en la que sí que se intentó, sí que hubo efervescencia en la segunda mitad, pero evidentemente cuando te vas arriba corres el riesgo de encajar atrás, y la manta fue demasiado corta en este caso, no podía tapar la cabeza a los pies al mismo tiempo y supuso que Osasuna, de forma clara, yo creo que marcase el segundo y a partir de ahí se hizo con el control del encuentro hasta el final. Pero ¿cómo pueden llegar, Nacho, a tantas ocasiones tan fácil? Lo hemos visto en el primer gol, que se marcha como quien quiere el extremo de Osasuna, con casi la pasividad de Canella, de Moy Gómez, el que remata también entra solo desde segunda línea. Está mal colocado el Sporting defensivamente, es nervios, es que no ganan disputas. ¿Cómo lo explicamos? Hoy día el propio Paco seguro que hubiese hecho un planteamiento diferente. No hay tal diferencia entre una plantilla y otra, entre un equipo y otro. Simplemente que quizás sacó todo lo técnicamente más correcto que tenía en el campo, pero quizás sin verticalidad, creyendo que podía tener la posición de la pelota y maniatar así el pressing de Osasuna. Fue todo lo contrario el efecto que se consiguió, y Osasuna lograba robar la pelota rápidamente y presentarse en el área con el equipo totalmente desubicado y simplemente presto para el juego posicional. Entonces había superioridad numérica rival en el área propia,
había pérdidas de balón por desesperación ya muchísimas veces que implicaban pues llegadas sencillas. Ya te digo que fue un problema de planteamiento que el mismo Paco admitió y que además ya te digo que es un chico súper plano, con mucha experiencia, que no se pone nervioso por esto y que en el futuro pues dará con la tecla. No todos los rivales son Osasuna, no todos los rivales son juegan en campos como el Sadar, que es un terreno, lo recordamos de eventos en primera división, donde Real Madrid, Barcelona hacían ligas de 100 puntos y perdían en el Sadar. O sea, es un campo muy difícil. Sumó ayer, Luis Carlos, un punto el Real Oviedo, perdió 2. Hombre, dado cómo se puso el partido y cómo empezó el Real Oviedo, la intensidad parece que perdió 2, bueno, 2 no, ya perdiendo 5, si dices, mira la clasificación, los 5 puntos que nos faltan de estas 2 últimas jornadas irías primero, por falta de continuidad en el juego. Evidentemente empezó el partido como todo el mundo quiere que empiece y como debe empezar un equipo en casa, yendo por el partido, presionando arriba y se le hizo largo por, como dice Pablo, por la... Pues no creo, porque en la jornada 7ª, el partido anterior que jugaste fue hace 7 días y si un jugador a estas alturas está cansado, cuando rotan, malo porque rotan, cuando, oye, que dé continuidad a la alineación, ahora que damos continuidad a la alineación, aunque sea por obligación, yo no creo que estén cansados, yo creo que se les hizo un poco largo el partido en el momento que encajaron un gol, que te vuelven a entrar las dudas de que nos remontan, de que te metieron el segundo gol y al final das gracias de que Juan Carlos estuvo acertado en los 1 contra 1, pero es normal también, porque Anquela con el 2-2 no se conforma el partido, el equipo quedó jugando con 3 atrás, quiere ir a por el partido, aunque arriesgue mucho y normal que te generen ocasiones, lo mismo que hablaba Nacho, ¿no? Destapas a la defensa. Yo creo que dar las ayer, gracias, sí, ¿no? yo creo que ayer el Oviedo, más que perdió 2 puntos, consigue 1. Y lo digo, aunque claro, está la otra visión. El Oviedo, en los primeros 30 minutos de partido, si llega a ir 3-0, 4-0 incluso, nadie podría haber dicho nada porque tuvo los 2 goles, tuvo también otra ocasión que se la encontró el portero tras pegar en el palo, otros acercamientos al área con peligro. Después recibió el gol de Miquel González, por cierto, otro fallo en la marca, que ya no es el primero, yo creo que eso sí que puede empezar a ser preocupante, y después, poco después, anotó el segundo Zapater de falta. Yo creo que Juan Carlos también pudo hacer más, pero también me imagino que lo analizaremos un poco después. Y una segunda parte en la que el Oviedo prácticamente no estuvo cómodo hasta los minutos finales, y estuvo cómodo en esos minutos finales gracias a los cambios de Anquela, que yo creo que fueron defensivos, porque en ese momento podías colocar a Linares en banda, que aunque esta temporada no lo ha probado, sí que ha jugado el año pasado, podías colocar a Yeboah y decidió meter a Mosa, que es lateral, aunque está demostrando que está igual de en forma que los que están jugando, incluso más. Y por eso precisamente, porque vio que las llegadas por banda del Zaragoza eran muy peligrosas, y yo creo que si Borja Iglesias hubiera estado acertado y hubiera tenido un poco más suerte, hubieran notado alguno, o en propio Zaragoza otros jugadores, pues leyó bien el partido en esa fase, el Oviedo necesitaba más control, ayudar más en defensa, y eso ayudó a desactivar el Zaragoza. Esa desactivación del Zaragoza lo que provocó es que el Oviedo se fuera más arriba y que hubiera ese achuche en los últimos 10 minutos de partido. Pero yo creo que, analizándolo fríamente, una parte para cada uno, pero si fuéramos a los golpes, si fuéramos a ocasiones puras de peligro, yo creo que el Zaragoza tuvo bastantes más que el Oviedo en la segunda parte, pero al final, si sumas, más el Zaragoza. Bueno, se habla de un proyecto desde Gijón ya inmaduro, difícil de catalogar. Bueno, habláis de que es un poco pronto, pero hay unas pinceladas que no gustan a todo el mundo, entiendo. No, es que venimos con la herida abierta de la temporada pasada, todavía sin cerrar, del descenso del año pasado, con 16 fichajes, que salieron mal el 90 y pico % de ellos, y este año hay 10 fichajes también. Yo entiendo que Miguel Torrecilla acaba de llegar, junto con Paco Herrera, y ha tenido que hacer una limpia, por un lado, de jugadores que estaban cedidos, otros jugadores que han querido marcharse de motu propio, como Cuellar, como Nacho Cases, y otros que no tenían el nivel o consideraban que no tenían el nivel para continuar en el Sporting. Han venido 10 jugadores, más los que se han quedado, los Carmona, Sergio, Isma López, Mariño. En principio, hace 15 días o 3 semanas o hace un mes hablábamos de que había una plantilla más o menos compensada, con jugadores que han estado en primera división, con jugadores de un perfil, digamos, medio alto para subir, ¿no? Para intentar al menos estar todo el año jugando medianamente bien
y estando en la parte alta. Yo sigo creyendo que lo tenemos. Yo no cambio de opinión porque ahora llevemos 3-4 partidos malos y el equipo esté dando tumbos y no tenga una sensación de dominar los partidos. Yo creo que Alex López tiene que hacerse con el centro del campo, con Moy Gómez, con Sergio Álvarez, que los de arriba, pues Michael Santos, Stepovic tiene que marcar más goles, Rubén García, son jugadores que tienen que asentarse y demostrar por qué están en el Sporting. La defensa, en teoría, al principio estábamos encantados con Barba y ahora vemos que Barba quizá no está rindiendo tan bien como lo estaba haciendo. Falta que entre Sandao. O sea, yo creo que hay un perfil, una plantilla más que válida, que falta que ahora el entrenador sepa hacer ese engranaje, que se conozcan bien todos y que empiecen a funcionar, ¿no? Por eso, bueno, estamos en la jornada 7, hay que pedir paciencia, pero también entiendo al público que fue a Pamplona, por ejemplo, la Mareona con un montón de gente allí, que se volvió con un partido esperpéntico y que dan ganas de decir, oye, no vuelvo más y dejarme en paz porque sois muy malos. Fueron muy malos ayer, antes de ayer. Bueno, esperemos que esto cambie, que Paco Herrera sepa sacar el máximo provecho de una plantilla que, insisto, yo sigo creyendo que es una plantilla más que buena para la categoría. Nacho, ¿cuánto tiempo se tarda en ver si un proyecto es válido o no es válido? ¿Cuántos partidos intuimos que hace falta para que te des cuenta de tus carencias o de tus virtudes? No. ¿O ya lo sabes el primer día? O Complicado. Depende de muchos factores. En Oviedo la temporada pasada se vio que lo que era un proyecto a 3 años más o menos se truncó en el primero. O sea, no se tiene paciencia en esto del fútbol. Además, hay que tener en cuenta que el fútbol no son matemáticas, ni muchísimo menos. Y en el caso del Sporting, cierto es que parece que es una de las plantillas, ¿no? Hablo de oídas, de mayor presupuesto, ¿verdad? Aún así, ni son matemáticas ni una buena plantilla te asegura resultados, mucho menos de forma inmediata, y a su vez entra la parte psicológica. Si alguien a la hora de competir se cree mínimamente mejor que el rival, está perdido. En ese aspecto pues trabajarán, supongo, los técnicos, pero ni creo que la plantilla del Sporting sea superior a ninguna otra, ni siquiera a la que ahora va 20ª de la categoría, ni creo que sea mejor. Pero tú sí que entiendes que el dinero es importante porque te mueves en una categoría que hay diferencia de dinero, y sí que es verdad que los hombres son los hombres o los futbolistas y como son los creo que futbolistas. el dinero no es importante, trato de luchar con un equipo que tiene menos presupuesto para quedar el primero. Unas veces lo consigo y otras me es más difícil, evidentemente, o nos es más difícil, que no solo trabajo yo. Pero ya te digo que al final en el campo son 11 contra 11 y puede más la táctica, pueden más las ganas, puede más el componente psicológico muchas veces que el presupuesto. Bien, lo que no hay en Oviedo y en Gijón, Luis Carlos, es mucho fútbol. Bueno, pues ¿O sí? No. No hay mucho fútbol. No hay, ya llevamos un tiempo nosotros por lo menos sin ver fútbol de calidad. Ahora todo el mundo se pregunta, Luis, una cosa muy importante, se preguntan en Gijón y en Oviedo, ¿qué es eso de jugar bien al fútbol? Yo te voy a poner una cosa que es bien jugar al fútbol, porque la dijiste tú un día que estuviste aquí en el primer programa de Más de Gol Azul, que lo primero que tenía que hacer el Oviedo entonces era los de azul que se la dieran a los de azul. Eso es importante, eso es un buen principio, algo ¿no? Tan fundamental. Sí. Algo fundamental que no siempre se da. Algo que parece una tontería, pero es lo más difícil en el fútbol, hacer las cosas fáciles y sencillas. ¿Se da actualmente en el Oviedo? ¿Se da en el Sporting? En el Sporting la verdad es que no lo sigo tanto, pero bueno, ellos sé que esperan más del equipo y nosotros pues también. Difícil también que que hagas un juego muy fluido, porque cuando no tienes gente, tácticamente yo ya digo de siempre de que ahora todo el mundo quiere que el equipo dé 18 toques, que llegue, y hay muchas maneras de jugar. El Oviedo pues no tiene esos jugadores a lo mejor para jugar en un centro del campo que lleve el peso del partido, o que sobre todo, hombre, son gente, Ramón Folk o Forlín ayer, son gente de poco peso para llevar el peso del partido, y sobre todo en inferioridad numérica, por ejemplo, como ayer, porque el segundo punta ayer, tanto la gente de banda como el segundo punta son gente que trabaja poco sin balón, que les ayuda poco defensivamente. Yo les veía desbordados en todo el partido. Entonces, el tema de los cambios, cuando decimos Mosa o de tal, que yo le veo bien a Mosa, creo que tiene que jugar, Mosa. Y veo bien que la haya puesto, porque tú necesitas ir al ataque, es un chaval que ataca bien, pero que también defiende bien, cosa que no estábamos haciendo antes en el partido. Entonces, difícil que el equipo, de momento, con la gente que tenemos, juegue bien. Estamos esperando que la gente
Gidi, Mariga o tal, pueden aportar algo más al centro del campo. Pablo, ¿la afición entiende que ahora mismo no los tiene o que los tiene lesionados, que los hay en la plantilla, si no? Sí, yo creo que ahora todavía es muy pronto, jornada 7, vamos a empezar ahora, o jornada 8, ya me pierdo ahí. Pero bueno, pues la 8 es la que empezamos, llevamos 7 jornadas, yo creo que es muy pronto, como hablabas con Nacho, para decir este proyecto vale, este proyecto no vale. Estamos viendo cómo al final equipos que no están en ascenso se meten al final, como el Huesca el año pasado, entonces hay que tener un poco de confianza. Y empecé mi intervención antes, cuando empezamos el programa, hablando de los lesionados. Yo creo que el Oviedo en la plantilla tiene jugadores suficientes para jugar de forma distinta. Lo que pasa es que ahora mismo tienes un centro del campo en el que solamente tienes 2 piezas que te garanticen jugar bien al fútbol, que es Folk y Rocha. Si uno de los dos no está bien, un partido pues más discreto, al final el equipo lo va a sufrir. Ayer probó a Forlín. Rocha sí que es cierto que al final de la semana pasada no entrenó con el grupo, tenía alguna que otra molestia, o también puede servir de toque de atención a Rocha para decirle, oye, que no lo vas a jugar todo, que tienes que trabajar también, quién sabe. Eso al final los entrenadores tienen psicología para esto. Lo cierto es que ayer Forlín no aportó nada en el medio del campo, con Folk se chocaban constantemente, y sí que es cierto que empezó a aportar o empezó a pasar balones por él en cuanto colocó ese tribote de Folk, Rocha y Forlín. Forlín bajaba a recibir entre los centrales y sí que salía un poco la pelota con más sentido. Hablamos de la siguiente línea, hablamos de la zona de mediapuntas. Ayer Saúl Berjón, la verdad que pasó prácticamente desapercibido, y de hecho uno de los cambios, de los primeros, fue el propio Saúl Berjón. Aarón Ñíguez bien, marcó un golazo de falta, después pues tiene todavía proviene de lesión, no tiene este ritmo que le haga estar a tope prácticamente 90-70 minutos, se retiró con calambres, como él posteriormente dijo en zona mixta. Y en la otra banda jugó Puchko, que es un hombre que ya había jugado en la primera jornada, lo intentó, corrió, pero tampoco tuvo mucha participación. Y si seguimos adelantando líneas Toché, al final Toché depende de que todo lo anterior esté engranado o que cace algo en el área. Si lo anterior no circula bien, pues eso, solamente podría enganchar algo en el área. Ayer tuvo suerte, aprovechó un despiste entre Verdasca y Cristian, entre el portero y el central, y anotó el tanto. También pudo incluso anotar otro antes que se había resbalado el portero. Entonces yo creo que al final el Oviedo puede jugar mejor, que es la pregunta que le hacías a Luis, pero de momento no lo está haciendo, y veremos a ver si en estos partidos lo consigue. Es que el mismo debate en Gijón. Sí, es que, vamos a ver, se habla de jugar bien, jugar mal, quién juega bien al fútbol, quién juega mal al fútbol. Aquí tenemos un entrenador que tiene un estilo de juego que, por mucho que al aficionado le guste otro estilo de juego al que le puede gustar en este caso a un entrenador de fútbol, el equipo jugará bien cuando hace lo que el entrenador pide hacer. Si tú fichas a Anquela para el Oviedo, quieres un equipo, entiendo yo, que sea correoso, duro, cerrado, que sea difícil meterle un gol, que aproveche las ocasiones, un poco lo que ha sido el Huesca el año pasado, lo que ha sido Anquela en otros equipos. Si el Sporting ficha para Herrera y ficha jugadores con mucha velocidad arriba, como Michael Santos, como Rubén García, con un delantero de referencia como Stefan, el Sporting, lo que yo entiendo es que jugar bien para el Sporting es aguantar atrás, robar y salir a contra rápido, que es un poco lo que hizo el día del Nasti de Tarragona. ¿Y lo está haciendo? Ese es el problema, que no lo está haciendo, porque contra Osasuna ni robó, ni salió a la contra, ni tuvo posesión de balón, ni tuvo nada. El Sporting quiere aguantar, que te lleguen, y con un centro del campo poblado, con una defensa fuerte, robar cuanto antes y enseguida buscar a una banda o al otro para salir a la contra rápido. Entiendo yo que es eso, ¿no? Si el Sporting se pusiera a tocar desde el portero, al lateral, otra vez al portero, estilo Guardiola, para entendernos, yo creo que jugaría mal, aunque saliera bien, porque entiendo yo que Paco Herrera no es lo que le pide a su equipo. Y el Oviedo lo mismo con Anquela. Anquela le pedirá presión, fuerza, tal, que luego a la hora de crear juego pues tenga una idea, oye, entramos por banda, con desmarques o con lo que sea, pero jugar bien significa hacer lo que te pide el entrenador, un perfil de tu entrenador. Ahora, perdona, antes de que pasemos al siguiente, quería precisamente eso del Sporting, que al final fijaros lo que es el fútbol de detalles. El Sporting, cuando se lesionó, en el inicio de la segunda parte, si en ese asedio que tuvo los primeros minutos consigue anotar el tanto, yo vi un auténtico paradón de Cristian. Bueno, asedio, nos miras con muy buenos ojos, porque fue un remate a puerta que encima fue del central de Osasuna, que fue en propia, y el Sporting no remató más a puerta. Centró un par de balones, tuvo un par de edad. Ese no cuenta. Pues fue la más clara. Bueno, esa, pero quiero decirte, si el Sporting hubiese notado el empate, yo creo que después el partido hubiera sido totalmente distinto. Anotó el segundo Osasuna y ya no estaba jugando bien el Sporting. Pero hubiera sido injusto, coincides, porque Osasuna tuvo 7 en la primera parte y metió una. Sí, pero al final el fútbol es de detalles, el fútbol no es de números, como decía Nacho. ¿Qué es jugar bien al fútbol? Difícil. Lo que hace el CEA. Difícil me lo pones, no. Ese debate que hay en la afición del Real Oviedo y que hay en la afición Me del encanta la definición de Luis Carlos. Al final quieres que un azul sea de otro azul y un rojiblanco sea de otro rojiblanco.
No obstante, Ahí no te meten con el menos. no obstante, otra definición podría ser tener 7 ocasiones en la portería contraria, 0 en la tuya, ¿verdad? Y para eso hay muchas formas o muchos caminos para llegar a tal circunstancia. Cada entrenador tiene su librillo, es complicado. No coincido con Juan, me vas a perdonar, porque precisamente quizás posiblemente no con la gente adecuada o con algún elemento que no está técnicamente muy adecuado para ello, pero el Sporting es que intenta un juego posicional, ¿de acuerdo? Y quizás redundar en eso fue lo que le llevó a no ser increíblemente competitivo en Pamplona. Cierto es que en la segunda parte, como dice Pablo, tuvo 3 ocasiones manifiestas, tanto el autorremate de Aridane como la que remató arriba Alex López, clarísimas, vaya, que perfectamente se podían haber metido en el partido y hubiesen cambiado la mentalidad de ambos conjuntos, pero en definitiva de las cuentas, yo creo que tanto el resultado de ayer fue justo, como el Sporting sabe que erró en el planteamiento sobre todo, que erró también en la forma de afrontar yo creo que los partidos que van a estar, no los he visto todos, ya he dicho, pero en el momento en el que crees, y va por el entorno, no va por el club, no va por la parte interna, en el momento en el que crees o que alguien dice o que alguien te hace creer que tú eres un poquito mejor que el otro, estás perdido, sea quien sea. De hecho, la mejor definición es el Real Madrid, que viene de ganar todo y ya veis, las primeras 7 jornadas se dejó 6 puntos, ¿no? Algo así. No hay nadie que pueda creerse mejor que el otro y que acabe rindiendo. En lo que a mí me da la impresión también que coinciden tanto Sporting de Gijón como Real Oviedo, el entrenador de ambos, es que no sé si la palabra es traicionar, pero sí que creo que no han sido fieles a lo que habían hecho a principio de temporada, o mejor dicho en la pretemporada, y es que, Luis, habían contado con gente de la casa los dos y han desaparecido prácticamente todo el mundo, ¿verdad? El problema de tener una plantilla, sí, bueno, el problema de tener una plantilla en la que fichas a tantos jugadores, y aunque es que primero te intentan poner al que están fichando y no, yo no lo comparto, vaya. Tienes que, sobre todo, por ejemplo, Edu Cortina tuvo el problema que tuvo con una lesión, pero y Viti también que se juntan varias cosas, ¿eh? A lo mejor hubo un momento en el que podían haber entrado y pues tuvieron la desgracia de no poder entrar, pero yo, por ejemplo, Viti es un jugador distinto que para revolucionar un partido, para salir un momento que te puede aportar, y yo soy de los que claro que contaría con ellos. Yo no estoy de acuerdo del todo con Diego Carlos en eso de Dígame, que no está de acuerdo. No, en eso de que Se lo rebato yo ahora mismo. No, en eso de que no se cuente con los jugadores de la cantera, evidentemente no se va a contar con 7 jugadores de repente, pero sí que es cierto que Edu Cortina estaba llamado a entrar, entró de hecho en las 2 primeras convocatorias, iba a jugar en Copa y en el calentamiento se le salió el hombro y de hecho todavía le puedes ver con cabestrillo. ¿Cuántas oportunidades ha tenido Jehová en el Real Oviedo? Jehová, que sale de titular, pues en los últimos partidos, quitando este último, desde el 2 o 3. ¿Cuántos canteranos hubiesen soñado? No, ha estado 4 o 5 partidos. ¿Cuántos canteranos hubiesen soñado? ¿Cuántos canteranos hubiesen soñado con tener 5 partidos seguidos? Pues digamos, muchos, pero quiero decirte, tampoco van por ahí los tiros, al final hay que tener calidad. Van por ahí, llega alguien, pasa, juega 5 partidos. En la cantera ahora mismo yo creo que hay 2 jugadores que pueden estar perfectamente en el primer equipo y los 2 están lesionados. El caso de Viti, que se había lesionado de muscular, estaba volviendo a entrar con el grupo y volvió a recaer. Y el caso de Edu Cortina, pues que con la lesión de clavícula que dije, lo mismo. Entonces, claro, estás hablando de que los 2 jugadores que parecía que iban a entrar en la disciplina en el primer equipo se lesionan. Claro, ahí ya te falla y evidentemente tampoco vas a forzar a jugadores. Asier, podemos hablar de Asier, es un jugador que tiene una calidad increíble, pero quizás todavía está un poco tierno, que está tierno para entrar todavía en el Oviedo, digamos, de carácter permanente, se tiene que formar. ¿Usted cree, viendo la tradición que tiene la gente del Leganés, que pueden ser superiores? ¿No? Dejamos al futbolista, pero ¿tú crees que la cantera asturiana puede ser inferior a la llegada de un futbolista del Leganés? Pregunto. Es que tampoco puedes, yo al menos no hablaría de forma tan ¿Tú genérica. crees que el Real Oviedo debe hacer futbolistas para el Leganés?
No, debe ser futbolistas para el primer equipo, pero tampoco se puede hablar de forma tan genérica diciendo ¿es mejor los jugadores de que vienen de Leganés? Te digo una cosa muy evidente. Han estado contando durante toda la pretemporada, ha llegado los partidos oficiales, han desaparecido absolutamente todos, han llegado los futbolistas con muy poco tiempo, los 2 cedidos, y han jugado, y han tenido su oportunidad. Eso no es opinión, eso es información. Eso es información porque es la realidad. Edu está lesionado y Viti parece que también, porque no entra con discontinuidad. Yo pienso que van a tener la oportunidad. Yo pienso que cuando estén bien, o mucho me equivoco, o mucho engañanquela, pero yo me parece la persona, quizás de todo lo que tuvimos últimamente, la más coherente en todo lo que hace, y eso dice que va a contar con ellos. En la pretemporada se deshizo en elogio con ellos, contó mucho con ellos, los chavales demostraron que podían dar el nivel, y yo creo que va a contar con ellos, y me alegraría mucho, en especial por Edu Cortina. Yo creo que sí. Está muy abierto esto, ¿eh? Sí, no, digo, por cerrar este tema de la cantera, del Oviedo, y de Edu Cortina y Viti, yo creo que si Edu Cortina estuviera ahora mismo entrenando con ritmo y bien, jugaría. Fíjate lo que te digo, con la ausencia de gente en el medio campo. Espero verlo. A ver, tema eterno de la cantera, y en el Sporting estamos todo el día hablando de lo mismo, que si hay canteranos, no hay canteranos, que cuál es la filosofía de mareo y demás. En el Sporting... Un Sporting que va excelente en segunda B. Sí, que va tercero al filial del Sporting, que acaba de subir de tercera con José Alberto, que está haciendo un trabajo fabuloso, y todos los chavales. Habitualmente juegan, que hayan pasado por mareo, en el Sporting 2 jugadores, que son Canella y Sergio Álvarez. Y Canella está algo discutido con Isma López, con la competencia de Isma López. Sergio es indiscutible a día de hoy en el Sporting. Entonces, ¿qué decimos? Que no es un equipo de cantera, que no es un club de cantera, porque luego miras la plantilla, el resto de convocados que hayan pasado por mareo, ya no te digo asturianos, que hayan pasado por el filial. Tienes a Alberto Lora, tienes a Rachid, a Pablo Pérez, y no sé si me dejo... Bustos está... No, Bustos ya no está... Quiero no estar en el Sporting, pero quiere decir que pudiera jugar. No, pero este año hay 5, y luego los del B, que entrenan habitualmente con el primer equipo, a veces van convocados, como Nacho Méndez o el portero Dani Martín o Pedro Díaz. Entonces yo me pregunto, si traes a 10 jugadores, si traes un mediocentro del Celta, lo traes para que juegue, entiendo yo, no lo traes para que sea suplente de un chaval del Sporting B. Entonces, si apuestas directamente por la cantera, pero la cantera a saco, como hubo que hacer hace 3 años de forma obligatoria porque no dejaban fichar cuando se subió con los Guajes de Abelardo, perfecto, que jueguen. Pero si tienes la opción de fichar, tú a principio de temporada dices, ¿a quién prefieres? ¿A Nacho Méndez del Sporting B o a Alex López del Celta? ¿Qué quieres? ¿Subir a primera? ¿Quieres hacer un proyecto a 3-4 años vista? ¿Qué quieres? Entonces yo creo que la gente quiere subir a primera, y si al llegar Alex López demuestra que no es mejor que Nacho Méndez, en caso de igualdad, oye, pues que juegue Nacho Méndez, que es aquí, que es del banco. Pero yo creo que no podemos hablar de cantera y que llega alguien de fuera, entonces le quita el sitio. A día de hoy, ¿a quién pondríais de delanteros? ¿A Carlos Castro o a Stepovic? Aunque está mal Stepovic. Yo creo que haces una encuesta y el 90%, el 80% de la afición del Sporting te diría a Stefan Stepovic, que metió 20 y pico goles hace poco y que vino en teoría como el 9 de referencia. Oye, que te sale un chaval del filial que mete 5 goles por partido y se sale, y pues oye, dale la oportunidad, y si mejora a Stepovic, al que vino de fuera, mejorar lo que había, perfecto. Insisto, y en igualdad de condiciones yo pondría al de aquí, al de la cantera. Pero entiendo que si viene gente de fuera es porque está cubriendo el espacio que el canterano o es joven todavía, o no quieren tampoco darle una responsabilidad excesiva a un grupo muy grande de jugadores. Entonces yo creo que hay que tomarlo con cierto equilibrio, ¿no? Que es lo que... Otra cosa es que traigas a 15 o 16 como el año pasado. Va en la planificación de la plantilla. Claro. Por ejemplo, mira, este año el Real Madrid, el segundo lateral, el que sustituye a Carvajal, que era Danilo, lo vendieron por 30 millones de euros y suben al chaval, aunque sea marroquí, del Castilla, está en el filial y lo suben al primer equipo. O sea, porque juega bien, es internacional, pero ¿qué haces? Si dejas a Danilo estás cerrándole la puerta al lateral. Entonces, en la planificación de la plantilla tienes que saber, oye, que es un segundo lateral, por ejemplo, no tienes nadie en la casa que te pueda, que tenga capacidad, que es polivalente, que tiene opciones, y es un lateral derecho, que no hablas del medio centro organizador. No se puede comparar a esta opinión de Nacho, tema complicado. Tema cantera es difícil, ¿no? Sí, se echan de menos. Yo creo que son 2 clubes tradicionalmente de cantera, tanto el... Porque hablamos de la cantera asturiana, no tanto hablamos Real Oviedo, ni del Oviedo ni del Gijón, casi de la cantera asturiana, ¿no? Tanto el Real Oviedo como el Real Sporting son tradicionalmente de cantera, ¿verdad? En ese aspecto, pues es un compendio un poquito de todo, de la forma de trabajar estas, de la predisposición que tenga el entrenador para contar con gente de la casa. Siempre con técnicos locales, pues con Quique Marigil, recientemente con Ciriaco Cano. En los casos de Sporting Oviedo, pues siempre hubo más gente de casa, porque realmente los conocen, porque saben, de chico en juveniles pues
pues era un crack. Pues ¿por qué va a dejar de serlo? Lo que viene que es internacional brasileño, o que no, al contrario, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que depende un poquito de múltiples factores. Que las canteras trabajen bien, que se apueste por ellos y que luego ellos evidentemente tiren la puerta abajo, que en el Sporting, por poner un ejemplo, tanto Dani Martín como Nacho Méndez, como Carlos Castro, tienen que tirar la puerta abajo esta temporada y van a tener muchas oportunidades. El problema es que ¿quién decide si la tiras o no? O sea, yo estoy seguro que está dándole golpes de forma importante y que no hay ese movimiento. Y entiendo que cierta gente en el Oviedo, este año y el año anterior también daban golpes y tú puedes tirarla, pero si el que está dentro no lo quiere ver, entiendo que no. Y creo que parte del problema está en un poco lo que tú dices, que hay pocos técnicos. Tú recordarás, con la época que acabas de decir, hay un gran problema en el fútbol y es que cuando dejamos que el señor Anquela o el entrenador del Sporting, el señor Herrera, traiga un cuerpo técnico ya hecho. Es decir, yo no entiendo muy bien cómo, esa es mi opinión, yo no entiendo muy bien cómo Sporting y Oviedo no colocan a alguien, no sé si segundo, tercero o alguien, y ese es un problema, sobre todo para los técnicos de aquí, muy importante, entiendo, ¿no? Sí, o tú prefieres, oye, yo tengo que ir con mi gente de confianza, pero entiendo que el club también tiene algo que decir, ¿no? No, desde luego, no entiendo, pero en general en todos los puestos, desde la gerencia de un club o de una empresa hasta el último trabajador, el último operario. Yo creo que en general habría que apostar por gente de casa, que traes un director, un caso puntual, perfecto. Recuerdo, por poner un ejemplo, meterme en quizás donde no debiese, ¿no? Pero recuerdo cuando el fallecido, le damos un recuerdo, Manuel Preciado, trajo a Josep Alcácer de Valencia, no sé si al Levante femenino, una historia de esa, ¿verdad? Porque era un experto de aquella no estaba tan extendido, en nuevas tecnologías. Perfecto, yo lo veo fantástico. De ese chico se formó a los entrenadores de base del Sporting en esas nuevas tecnologías, o no se formó. Si se formó, perfecto, es una gran inversión. No se formó, no mereció la pena. En general todo se extendería a casos puntuales, pero yo creo que es una buena base. Caso de cuerpos técnicos, a se estila llevar al grupo completo, pues sencillamente para trabajar a gusto, para ser un grupo cerrado en el que no haya fisuras. El club al final es el que paga, el que impone. A Gijón quiere, y a Oviedo exactamente igual, quiere venir todo el mundo como técnico. En ese aspecto tienen la sartén por el mango. No obstante, sí que promocionar técnicos de la casa, creo que los hay muy válidos, al final sería yo creo que procedente cara a, lo vimos recientemente con la temporada en segunda de Abelardo del ascenso, todo con gente de casa, gente que hoy ya no está en el club, gente, pues aún así se hizo un grupo homogéneo que yo veo la clasificación y está todo en 3 puntos, ¿verdad? No veo gran diferencia. Pues con una plantilla u otra, diferenciada en 3-4 futbolistas, estaría exactamente igual. Cara a los futbolistas de la casa, yo soy de los que pienso que del 17 al 23-24 tienen que ser obligatoriamente de cantera. Luego que sean ellos los que quiten al 1, al 2 y al 3. Eso lo ganen ellos, sí, eso. Evidentemente. Pero que estén dentro de la plantilla. Sí, claro, mano de obra buena, bonita y barata. Lo que pasa es que ahora te dirán en el Sporting que ahora hay 5 o 6, los que te he dicho. Canella Sergio, más los 3 canteranos que están entrenando habitualmente con el primer equipo, más Pablo Pérez, más Lora, más Carlos Castro, bueno, ya son 6-7 más los del filial. Pero a lo que yo iba antes, cuando tú decías, bueno, totalmente de acuerdo en lo del cuerpo técnico, yo no entendí para nada lo de cuando echaron el año pasado a Abelardo, o se fue a Abelardo con un acuerdo y echaron a todo el cuerpo técnico, que ahora han tenido que pagar, lo van a tener que pagarle más de 1 millón de euros al cuerpo técnico, con todo merecimiento, lo ha dicho un juez, y si estaba firmado. Estaba firmado. Llegas a un acuerdo con el entrenador, lo que no entiendo yo es no llegar a un acuerdo con el resto del cuerpo técnico con el que el acuerdo era diferente. Entonces lo han reclamado, están en su derecho y han ganado el juicio. Viene Rubi, que con todo el respeto de Rubi, no había empatado con nadie en el fútbol español, para entrenar al Sporting en primera división, con la oportunidad de su vida seguramente, y exige un cuerpo técnico y se lo conceden. No, chico, tú tienes aquí un profesional como Iñaki Tejada, como Gerardo Ruiz, como Isidro, el entrenador de porteros, como Marco Canal, y vienes tú, da gracias que vienes tú y te dejan dirigir a este equipo con este cuerpo técnico en primera. Pues no, llega Rubi, exige las condiciones económicas, no lo sé, cobraría poco, mucho, lo que sea. Pero es un problema decir, oye, tú tienes gente de la casa, por lo menos deja un par de ellos, deja al segundo entrenador, el preparador físico o al de la pizarra, no lo sé, y le conceden todo, gente que llega nueva para 4 meses, eso es lo que yo veo que no tiene sentido. Pero sobre lo de tirar la puerta abajo un canterano, hemos visto el ejemplo de Dani Martín.
tiró la puerta abajo en el partido de Copa. Es que esa no era una puerta, eso está totalmente blindada. Es una Correcto, puerta, pero es que claro, es una puerta muy complicada ahora pero mismo, se encuentra entendemos, ¿no? con Mariño, que está Claro, siendo el mejor del Sporting claro, ahora es mismo. una puerta muy Pues complicada. claro, dices tú, joder, es que un canterano que lo merece, de Gijón, que toda la semana hablando de él, todo el mundo ilusionadísimo con el nuevo Blanedo, el nuevo tal. Pero claro, es que Mariño no le puedes quitar tampoco, porque estaba haciéndolo, había encajado un gol y tocando en 7 piernas, que fue el de Toché en el Molinón, y lo había parado todo, está salvando al Sporting de goleadas. Entonces, canterano, perfecto. Solo por ese partido tiene que continuar de titular, ahora que lo dices. ¿eh? Sí, porque encajó el gol contra el Oviedo. Entiendo. Sí, pero tú, por ejemplo, ¿qué hubieras hecho en ese caso, si tú eres Paco Herrera? ¿A quién pones, a Mariño o al chaval? Bastante tengo con equivocarme en las decisiones del Ceares. Hombre, yo pienso que hizo bien, de pero Paco Herrera. que hizo bien poniendo a Mariño, porque se lo está ganando, y fue por una lesión, no fue por un bajo rendimiento, pero yo creo que sí que Dani se ha ganado el ser segundo portero, el considerarle que decir, mañana no puede jugar Mariño, seguramente y que salte va a jugar Wally para Dani, que él sea titular. Eso sí, seguro, estoy de acuerdo, seguro, Sí, y ya pero es un no. paso. Yo ahí pienso que sí, pero no. Evidentemente, si se lesiona Mariño, pues igual sí que se valora como primer portero, pero no puedes tenerlo jornada tras jornada en el banquillo, que lo normal es que no juegue y que él pierda ritmo de competición. Como No, lo por está eso le teniendo. dejan en el B para que juegue. Es lo que digo, Eso. sí, pero no, o sea, sí, pero no número 2 O sea, a si efectos de expulsan banquillo. a Mariño durante un partido, pues sale Wally, que es el que está Claro. como lo. Pero si se lesiona el martes, Ahí estamos. ya se sabe Sí, que sí, vas. sí, Entonces, claro, otra pregunta es: ¿y qué pasa con Wally? Que dices tú, bueno, acaba contrato en junio, no va a seguir, bueno, pero es un problema que tienes, un portero al que le están puenteando también, aunque la oportunidad que tuvo en Soria no la aprovechó, entonces yo entiendo que la afición y todo el mundo entendería que jugara. Se llama Sporting de Gijón y no NG Sporting de Gijón. Exactamente, Es decir, exactamente. si tiene que jugar el chico, tendrá que jugar. Nos vamos un segundo a la publicidad y volvemos ahora mismo. Vamos a escuchar en estos momentos las declaraciones del entrenador del Sporting, al señor Herrera y también al señor Anquela, entrenador del Real Oviedo. Vamos con ello. Desde que empezó la competición, un equipo, en fin, yo decía el otro día redondo, ¿no? Redondo me refiero lógicamente a competir de una manera equilibrada en defensa y en ataque. Y lo venimos arrastrando. Hasta ahora nos ha dado y ha servido pues para hacer cosas. Osasuna ha hecho un gran partido y nosotros íbamos por delante de ellos en cuanto a puntos. Quiere decir que hemos hecho cosas buenas, pero nunca hemos competido 90 minutos en defensa y en ataque como ese equipo equilibrado que digo. No ha sido distinto esto, ¿eh? Ellos nos han apretado muy bien. Como yo entiendo que a nosotros nos cuesta recuperar el balón en medio campo si no aparece Sergio, para recuperar, hoy he tratado de que a través de tener gente por dentro que tuviera la pelota, tener más posesión, pero no hemos sido capaces de hacerlo. Sí, pero hoy no estoy descontento, ¿eh? Hoy no, sobre todo de la primera parte que ha hecho mi equipo, no puedo estar descontento para nada. El equipo ha estado bien, hemos creado las suficientes ocasiones de gol para haber resuelto el partido, no lo hemos hecho. Pues mira, ¿qué vamos a hacer? El rival ha metido 2 goles, se ha ido arriba y la segunda parte pues nosotros no hemos sido capaces de dar el mismo nivel de la primera y hemos tenido la fortuna necesaria porque hay que tenerla y algunas actuaciones individuales buenas que nos han salvado de perder, pero yo creo que en la primera parte ya se nos ha olvidado todo el mundo. Yo creo que el Real Oviedo ha hecho mucho. Había un momento en que no hemos podido poner con un marcador más amplio todavía y jugando bien en muchas fases del partido. Juan, escuchábamos a Herrera, yo discrepo en una cosa, porque la trayectoria así es y no acierta siempre todo el mundo. Decía el otro día, siempre encuentro el camino. Eso no es verdad, No ni él ni nadie. Pero te quiero decir que ni él ni nadie, evidentemente él tiene unas ideas, pero luego hay un rival
y no siempre se encuentra el camino. Hombre, yo creo que él hablaba de que siempre acaba encontrando el camino en su etapa pasada, ¿no? Salvo en el Valladolid el año pasado, que acabó muy bien la Liga, casi mete al equipo en playoff, pero es verdad que estuvo durante el año bastante mal. Vive a veces un poquito de esa... Una renta, ¿no? De pasado. No, quiero decir, yo, si mal no recuerdo, él ha estado en 14 o 15 equipos, y es cierto que ha ascendido a 2 o 3, no recuerdo muy bien, creo que a 3. A 3, al Zaragoza, Las Palmas y Celta. Las Palmas... Celta y Zaragoza hace unos años. Y creo que alguien de segunda vez, Igual segunda, de Badajoz segunda, o algo algo de esto, sí. Pero que no siempre encontramos el camino, entiendo. Hombre, queremos creer que acabará encontrándolo. Esperemos, que para eso vino un especialista, digamos, en ascensos a primera, igual que Anquela es un especialista en segunda división, en buenos equipos que les consigue sacar más rendimiento de lo que a priori parecía, como el año pasado con el Huesca. Hombre, esperemos que lo encuentre el camino. Paco Herrera, para eso se le ha fichado, para eso se ha confiado en él, para eso Torrecilla ha puesto todo el proyecto que se le ha puesto encima de la mesa, para que Paco Herrera pues encuentre ese camino, se adapte, no sé si él a los jugadores o los jugadores a él, y lo que comentaba, que intentó tener la pelota, no la tuvo, Osasuna le superó, al menos, comentamos aquí con Nacho Cabo, reconoce las cosas, igual que Anquela, cuando dicen, nos han superado, hemos intentado esto, no nos ha salido. Lo ha hecho al principio. Sí, por lo menos, mira... nos hace ver el mismo partido normalmente a los aficionados. Sí, no es como decíais el año pasado con Hierro, por ejemplo, que veis un partido, él veía otro. De hecho, este año no lo colocamos en ningún lado. No habéis sido capaces. No. Entonces, bueno, por lo menos él reconoce, hemos intentado hacer esto y no nos ha salido. Bueno, pues vamos a seguir trabajando e intentar conseguirlo. O igual lo que tiene que ver es como si esto que ha intentado no le ha salido, busca otra forma, otro planteamiento para que sea más sencillo de que te salga. No obstante, ayer duda que el equipo esté preparado, por ejemplo, como Osasuna, para esa pelea de lucha de tal, y no sabe si lo que tiene le va a dar para llegar ahí. Yo veo el primer momento de duda, ¿eh? Sí, él hizo una autocrítica que tampoco se puede ver todo porque duró 14-15 minutos. Sí. Entre otras cosas dijo que su equipo no tenía el vigor de Osasuna y que era una especie de comparación pugilística entre un equipo que era un peso pesado contra un peso pluma, un peso mosca, no sé cómo lo llamó. Y entiende que nunca lo va a tener. Quiero creer que se ha equivocado en la elección de los jugadores, que si saca a Bergantiños, que si saca a otro tipo de futbolistas, que igual la lucha es de igual a igual físicamente. Yo creo que criticó un poco eso. ¿Tiene el Sporting? Yo creo que sí, una plantilla con tanto fichaje, tan diseñada, con 2 jugadores por puesto, yo creo que debería tenerlo, sí. ¿Cuántos caminos hay que investigar para intentar dar con el correcto, Nacho? Es complicado dar con la tecla cuando se tuercen las cosas. No obstante, ya te digo, yo no lo veo tan mal. Veo 3 puntos de diferencia entre todos los equipos y apenas un resultado malo, ¿no? Esto seguramente sea lo mejor, pero sí que es verdad que la sensación que se transmite de Gijón, la sensación que se transmite del Oviedo es un poco preocupante, ¿no? Porque ahí están muy regulares ambos, es decir, de 7 partidos han ganado el Sporting 3, empatado 2 y perdido 2, y el Real Oviedo cambia un número de esos, son 2 partidos ganados, 3 empatados, 2 perdidos. Es que fíjate, viendo la clasificación, las sensaciones que tienen en cada uno de los equipos. Numancia viene líder de meterle 5 al Albacete, el Valladolid de menos a más viene también de ganar y bien. El Lugo, que va tercero, para el Lugo es una cosa histórica casi. Osasuna, que viene de ganar al favorito, entre comillas, que era el Sporting, y se planta ahí. La Almería, que casi baja a segunda B y está arriba. Mismo Huesca, que no se esperaba estar tan arriba. La Cultural, o sea, es que la moral de todos estos equipos está en auge, y la del Sporting, estamos hablando que aunque estamos en ese grupeto, estamos como sí pero no, y ellos están al revés, sí pero sí, ¿no? Decía Nacho. No, simplemente que, por ese ejemplo, la Cultural es un equipo muy trabajado en este caso, o sea, ya con el segundo año de experiencia, es cierto que es nuevo en la categoría, pero sí que se ven unas ideas manifiestas con Rubén de ¿Te gusta ese entrenador? ¿Es un hombre que ha revolucionado un poco el mundo del fútbol, o es alguien que ha llegado con mucha fuerza y que mucha gente está hablando de él? ¿Te parece un entrenador interesante que ha podido aportar algo o que hace algo diferente o no? Hace un juego posicional interesante, y le está yendo bien, tiene detrás una ciudad volcada en este aspecto, o semi-volcada. Evidentemente no hay comparación con Gijón y con Oviedo al respecto. De todas formas, yo creo que tanto la afición carballona con Saúl Berjón, con Toché, con el hermano de Saúl, con Aaron Ñíguez, sí. Tiene que estar tranquila la afición de Gijón, con Michael Santos, que creo que está por explotar, con Stefan Scepovic, con Carlos Castro, que al final acabará siendo importante, exactamente igual. Son futbolistas que son determinantes y al final se trata de encontrar el equilibrio alrededor suyo, ¿sabes?
En ese aspecto creo que el fútbol en Asturias tiene que estar tranquilo. Cierto es que en lo que se refiere a fútbol combinativo, ambos estamos escasos, unos porque no lo buscan, otros porque no lo encuentran. Bueno, pues yo... Las manifestaciones del señor Anquela. Pues que es un tío muy coherente. Muy coherente, dice lo que vemos todos y además, bueno, yo estoy de acuerdo con él también sobre todo en que esto no es para rasgarse las vestiduras ni mucho menos. El Oviedo empezó el partido como lo tiene que empezar y jugando, no jugando combinativo, ¿no? Pero presionando arriba, y yo creo que es lo que les pide Anquela y lo que el fútbol se puede jugar de muchas maneras, pues como hablábamos antes de que lo hizo muy bien durante muchos minutos, igual que lo hizo parte de la segunda parte en Gijón, que son capaces de presionar, de adelantar líneas, hacer una presión alta y dominar el juego y generar ocasiones, que es muy importante. El tema es que podamos poco a poco ir manteniendo que si primero lo hacemos 20 minutos, vamos a hacerlo 25, 30, hasta llegar a hacerlo 80 o 90 minutos. Yo, digamos Pablo. Con las declaraciones que hizo Anquela, que hemos podido ver, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Lo vio en la primera parte, tuvo muchas ocasiones, pudo ponerse con más renta en el marcador, no lo hizo. El Zaragoza metió 2 goles, se metió de lleno en el partido. En la segunda parte venía ese Oviedo del golpe psicológico de ponerte 2-0 y de recibir 2 goles muy pronto. Lo que yo creo que hay que analizar es por qué al Oviedo, y no es un partido ni 2 ni 3, ya son 4, justamente cuando anotas gol, cuando consigues la diferencia, muy rápido. 4 partidos por delante, ¿verdad? 4. Siempre ha hecho gol en todos los partidos, sí, y hay 4 partidos que se pone por delante. El día del Rayo Vallecano, el día de la Almería, el día del Albacete y ayer, el día del... 4 partidos. Sí. Y eso sí que hay que trabajarlo, que hay que estudiarlo y que hay que encontrar una solución y hay que solucionarlo porque no es normal, que cuesta mucho anotar un gol, que cuesta mucho ponerte por delante y no sé si es relajación, porque yo tampoco podría tildarlo de esa forma, pero sí que es cierto que es algo que hay que estudiar. Le preguntamos al míster, te pones por delante, que es algo soñado, y el partido sigue, porque el rival sabe hacer cosas, ¿no? Entiendo, ¿no? Ahí tienes dos vertientes, 2 caminos a tomar, o directamente ir a machacar, a finiquitar el partido, o al contrario, calmarlo, esperar la efervescencia del rival tras el gol y posteriormente pues aprovechar tus oportunidades a la contra para sentenciarlo, pero con un ritmo más lento, más pausado, más tranquilo. Lo que no puedes es quedarte a medias, a medio camino. En ese aspecto no sé muy bien cuál es la idea de Anquela y del Oviedo, no sé si cómo se comportan tras ponerse por delante. Sí que he visto el partido de Albacete, pero poquitos más en los que estuviesen por delante. Ya te digo, tienes la doble vertiente, o directamente ir a por el rival y darle la estocada, o por el contrario, ser sosegado, ser tranquilo y esperar el fallo para poner la puntilla. No sé realmente lo que no puedes quedarte a medio camino. Ayer yo creo que en principio fue por un error defendiendo un córner, tácticamente en un córner, defienden mixto, defienden dos en zona y el resto al hombre y cuando tú estás defendiendo al hombre y el que va a rematar te remata de 3 metros solo separado de ti y sin oposición ninguna, es un error individual de falta de concentración. Vale, pero yo creo que fue tan seguido ese gol a los 1-2, el central ayudó a meterla detrás. Bueno, poco más podía hacer el central. Se produjo un córner. Sí, se produjo un córner y la segunda jugada fue también a balón para una falta innecesaria al borde del área, que no necesitas un defensa si defines con el cuerpo. Recta final del programa, nos vamos al próximo partido. Nos vamos de Filiales los dos. Sí, toca duelo doble contra Filiales. En este caso el Sporting no tiene margen de error, aunque estemos ahí sextos y, como te decía antes, el resto de equipos están contentos por estar ahí. El Sporting viene de como viene y tiene que ganar y además, sobre todo, tiene que dar buena imagen, porque el pasado fin de semana, no el anterior, recordamos que se ganó al Lorca, pero hubo pitos en el Molinón, supo a poco, sobre todo el juego, no el marcador, sino el juego y las paradas de Mariño que evitaron que el Lorca remontara el partido. Contra el filial del Sevilla, que el año pasado jugaba muy bien, tocaba muy bien, este año se le han ido jugadores importantes. Y el entrenador. Y el entrenador, que está ahora en Osasuna, que nos acaba de ganar 2-0. Está jugando, no digo peor, intenta hacer un área de juego parecida, pero no le están saliendo las cosas, está último con 3 puntos. Y en el Molinón, sábado a las 4 de la tarde, sí que el Sporting tiene que hacer borrón y cuenta nueva y jugar bien, sobre todo, dar otra imagen y ganar. Nacho, tú has jugado mucho contra filiales, sobre todo contra el del Sporting de Gijón y el Real Oviedo. ¿Qué se puede encontrar el Sporting el sábado a las 4 de la tarde contra el Sevilla? Pues un rival complicado como todos. Sí que es cierto que al venir sin hacer un gran bagaje anteriormente,
El Sevilla Atlético parece un rival factible, para nada. Por contra, el Sporting, aún no ganando, sí que tiene margen. Todavía 8 jornadas hasta 42 de margen de sobra para pero que gane y queremos de imagen porque se puede liar un poco ya, En la segunda división la buena imagen no existe, ¿de acuerdo? Hay que ganar y después arroparse y poquito más. Me toca la valoración del Barcelona, muy cortita si sois tan amables porque estamos ya en tiempo. Bueno, pues Filial, tú has estado filial con mucha calidad. Un partido va a ser abierto seguro. Yo los vi no sé si fue la primera jornada contra el Tenerife. Les vas a poder generar en muchas ocasiones, también te las van a generar. Acierto en las áreas. Pablo. Contundencia en las áreas. Coincido con Luis y únicamente a saber si se juega o no, porque está la situación como para saber si se va a poder jugar o no, pero en el análisis técnico coincido con él. Esperemos que el fútbol triunfe. Nos vemos el próximo lunes, la hora a las 10 de la noche. Volvemos con todas las secciones que tenemos habitualmente. Volvemos con Juan, con el análisis del Sporting y damos las gracias a nuestros invitados. Nacho, un placer, muchas gracias por venir al Juego de Dos. Y muchas gracias a todos y fue un placer. Muy bien. Juan, nos vemos el lunes. Si se juega todo con tranquilidad. Cambia esto, y nos ¿no? ponemos un poquito más arriba. ¿Tú cómo lo todos. ves? Sí, un poco más arriba mejor. Llegará la polémica con los aficionados. Luis Carlos, gracias por venir. A vosotros, un placer. Contamos contigo la próxima semana en ese análisis de prensa que haremos del partido de los filiales. Lo mismo. Señores, lo dicho, la cita el próximo lunes, la hora a las 10 de la noche, estaremos hasta las 12. Buenas noches.